Se nos pide que determinemos el perímetro y el área del trapecio dado. El perímetro es una distancia alrededor del exterior del trapecio, por lo que si pensamos en caminar alrededor del trapecio comenzando aquí, el perímetro es igual a 11.3 pies. Más 10.5 pies más 11.3 pies. Más 16.8 pies. Entonces, de nuevo el perímetro, P es igual a 11.3 pies más 10.5 pies más 11.3 pies. Más 16.8 pies, porque tenemos decimales, determinemos esto verticalmente, alineando los valores del lugar correspondientes. Ahora pongo el punto decimal en la suma y agrego el valor posicional más a la derecha. Tenemos 3 más 5, que es 8 más 3, que es 11, 11 más 8 es 19, registre los 9, realice un intercambio con el 1, agregue el valor posicional de 1, tenemos 1 más 1 más 1 más 6, que es 9, agregando el valor posicional de los 10, tenemos 1 más 1 más 1 más 1, que es 4. Entonces el perímetro, P es igual a 49.9 pies. Antes de determinar el área, verifiquemos la suma en la calculadora. Tenemos 11.3 más 10.5. Más 11.3. Más 16,8. Enter, que verifica nuestro resultado y ahora trabajemos para determinar el área del trapecio. El área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de las dos bases por la altura. Donde las bases son los dos lados paralelos, entonces una base tiene una longitud de 16.8 pies, la otra base tiene una longitud de 10.5 pies, llamemos a la base inferior B1 y la base superior B2, y la altura es de 6.3 pies, lo que significa que el área del trapecio es igual a la mitad de la suma de las dos bases, que es 16.8 pies más 10.5 pies. Veces la altura de 6.3 pies. Y ahora comencemos a simplificar. Primero simplifiquemos dentro de los paréntesis determinando esta suma, tenemos 16.8 más 10.5. 8 más 5 es 13, realiza un intercambio con el 1, 1 más 6 es 7 y 1 más 1 es 2, esta suma es 27.3 y porque tenemos decimales aquí, también escribamos una mitad como decimal, la mitad es igual a 5 décimas o 0.5, entonces sabemos que el área es igual a 0.5 veces la suma, que es 27.3 veces 6.3 y ahora multipliquemos de izquierda a derecha. Para 0.5 veces 27.3, determinemos el producto en el orden inverso como 27.3 veces 0.5. Debido a que ambos factores contienen un decimal, el producto debe contener dos decimales. Y ahora multiplicando 5 por 3 es 15, registra los 5, realiza un intercambio, 5 veces 7 es 35 más 1 es 36, registra los 6, realiza un intercambio. Y 5 veces 2 es 10 más 3 es 13. Nuevamente, el producto debe contener dos decimales y, por lo tanto, el producto es 13.65, por lo que ahora tenemos un área igual a 13.65 veces 6.3. Determinemos este último producto para determinar el área del trapecio. Observe ahora que el primer factor tiene dos decimales, el segundo factor tiene un decimal y, por lo tanto, el producto debe contener tres decimales. Comenzamos multiplicando por los 3. 3 veces 5 es 15, registra los 5, realiza un intercambio, 3 veces 6 es 18 más 1 es 19, registra los 9, realiza un intercambio, 3 veces 3 es 9 más 1 es 10, registra el 0, realiza un intercambio y 3 veces 1 más 1 son 4. Y ahora antes de multiplicar por 6, colocamos un 0 debajo de los 5 en el valor posicional más a la derecha y ahora multiplico por 6.
6 por 5 es 30, registra el 0, realiza un intercambio, 6 por 6 es 36 más 3 es 39, registra el 9, realiza un intercambio. 6 veces 3 es 18 más 3 es 21, registra el 1, realiza un intercambio y 6 veces 1 es 6 más 2 es 8. Y ahora agregamos. Y nuevamente el producto debe contener 3 decimales y, por lo tanto, el producto es 85.995, lo que significa que el área es 85.995. Debido a que las longitudes están en pies, el área está en pies cuadrados o pies cuadrados. Antes de irnos, verifiquemos nuestro trabajo en la calculadora. Avancemos e ingrese el área en este formulario aquí, donde tenemos la mitad o 1 dividido por 2 y luego entre paréntesis, 16.8. Más 10.5. Y luego veces 6.3, ingrese y observe cómo esto verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.